Egun hona Aiartza Andrea, eta eskerrik asko gaur gure batzordean izateagatik eta zure iritzia gurekin partekatzeagatik. Eta ja, zuzenean, hitza emango dizut. Bueno, señora presidenta, señorías, saludo y agradezco en nombre de la institución del Ararteko y de su titular la invitación para comparecer ante esta Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad como responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia. La presencia de la institución del Ararteko y, en concreto, de su Oficina de la Infancia y la Adolescencia, a la que represento, se justifica por la posibilidad de ofrecer la perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la tramitación de una proposición de ley que afecta directamente y en primera persona a los niños, niñas y adolescentes, en tanto en cuanto su objeto es precisamente la regulación de la participación de estas personas menores de edad en los festejos taurinos tradicionales de Fomento. De manera preliminar, debo comenzar recordando que el Ararteko no tiene como función informar proyectos o proposiciones de ley ni desarrollos normativos. También debo señalar que no existe una posición consolidada sobre esta cuestión en la institución en la medida en que no se han recibido quejas o reclamaciones al respecto. Mi aportación así va a centrarse en reiterar la centralidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes y recordar lo que esto implica en el ámbito legislativo. Como saben, la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989 es el referente principal para esta institución en lo tocante a derechos de infancia y adolescencia. Este tratado internacional supone todo un cambio de paradigma en la concepción de las personas menores de edad al pasar de ser consideradas sujetos de derechos y no exclusivamente objetos de protección. Y la clave de bóveda de este cambio se encuentra en dos de sus principios fundamentales: el interés superior del menor, del artículo 3, y el derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en consideración, del artículo 12. Principios indisociables el uno del otro, pues no se puede entender el interés del niño y la niña si no hemos escuchado su parecer. En demasiadas ocasiones, el interés superior del menor ha sido una expresión utilizada sin excesivo rigor y para justificar casi cualquier decisión sobre aspectos relevantes para las vidas de niños y niñas. Por eso, en 2013, el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño dedicó una de sus observaciones generales a esta cuestión. Como saben, las observaciones generales son documentos que elabora el Comité para ayudar a la adecuada interpretación y aplicación de la Convención. Y en este caso dedicó su observación general número 14 al derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración primordial. En esta observación general, el Comité subraya que el interés superior del niño y la niña es un concepto triple. Es un derecho sustantivo, un derecho en sí mismo, un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento. Como norma de procedimiento, el Comité establece que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños y niñas concreto o a la infancia en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas y negativas de la decisión en el niño, la niña o los niños y niñas interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente este derecho. En este sentido, los Estados parte, las administraciones, los parlamentos, deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño y de la niña frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. Cierro comillas del Comité, ¿vale? Si bien la consideración del interés superior del menor forma parte ya del ordenamiento jurídico español desde el mismo momento en que el Estado ratificó la Convención sobre los Derechos, esta Convención, la exigencia de la aplicación de esta norma de procedimiento ha quedado incluso recogida expresamente en la normativa de infancia, tanto estatal como autonómica. Y así la Ley 2/2024 de 15 de febrero de Infancia y Adolescencia, aprobada por este Parlamento, dedica su artículo 3
a la evaluación del impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia, de la que dice: en el curso del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general, consideradas estas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del órgano administrativo que la promueva, evaluará el impacto potencial de la propuesta sobre la infancia y la adolescencia en los términos mencionados en el artículo 15.3h de la citada ley. A tal efecto, las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a las disposiciones normativas incluirán una evaluación específica del impacto de la normativa sobre la infancia y la adolescencia que permita medir y contrastar el cumplimiento del principio del interés superior de la persona menor de edad. Para ello, desde una perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia, analizará si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de promoción, prevención, atención y protección del bienestar de la infancia y la adolescencia y del ejercicio efectivo de sus derechos. Efectivamente, la Ley 6/2022, de 30 de junio, contempla y exige la elaboración de lo que se conoce como evaluación del impacto en los derechos de infancia, o el CRIA, que se le conoce también por sus siglas en inglés, y la perspectiva de infancia en la norma, al ser aprobada, queda así garantizada. Y en este punto nos topamos con un problema al que no es ajeno este Parlamento, como lo demuestra el interés por abordar la mejora de la calidad de su producción normativa y democrática, para la que ha creado una ponencia específica y ha organizado seminarios técnicos a principios de este mismo año. Concretamente, hace escasos 15 días, el 28 y 29 de enero pasados, la Cámara acogió un seminario centrado en la calidad normativa, específicamente sobre proposiciones de ley y calidad, en el que se señalaban las debilidades relacionadas con esta vía. Efectivamente, la evaluación del impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso el trámite de audiencia a todas aquellas personas y organizaciones afectadas por la norma, quedan garantizados en los proyectos de ley y disposiciones de carácter general procedentes del Gobierno. No se dan las mismas garantías procedimentales, sin embargo, en las proposiciones de ley, como es el caso tramitado además por el procedimiento de urgencia. El resultado en lo tocante a este texto que se somete a valoración es que no se ha realizado el informe de evaluación de impacto en los derechos de niños y niñas, que no se ha escuchado a las principales personas destinatarias de la ley, como son las niñas, niños y adolescentes, y que no se ha realizado un trámite de audiencia que permita la valoración de aportaciones procedentes de otros interesados. Si incluso se llegara a considerar esta ponencia como el equivalente al trámite de audiencia, seguirían faltando los otros dos elementos fundamentales a juicio del Ararteko. El papel de la institución consiste, por su naturaleza, precisamente en recordar y hacer visible esta gran ausencia. En ningún caso le corresponde al Ararteko realizar la evaluación de impacto o articular procesos participativos con niños, niñas y adolescentes para traer a este Parlamento el resultado de las consultas y las investigaciones. Así, esta intervención no constituye ni sustituye a una evaluación del impacto de los festejos taurinos tradicionales de fomento en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En todo caso, dado que las personas aquí presentes sí parece que van a tener que realizar cierta valoración del impacto de la norma en la infancia y la adolescencia, permítanme finalizar mi intervención enfatizando algunos aspectos señalados por esta oficina, por la Oficina de Infancia y Adolescencia, en la Guía para la elaboración de las evaluaciones de impacto en la infancia y la adolescencia, realizada en 2021 con el concurso de todas las defensorías de infancia que formamos parte de la Red Europea de Defensorías de Infancia, ENOC. Es una guía que está en la web del Ararteko desde esta fecha y que está a disposición de todo el que la necesite. Así, evaluar el impacto de la infancia y la adolescencia, enfatizando estas cuestiones que nos parecían de interés, supone, como decíamos, valorar los efectos positivos y negativos de la actividad, en este caso en los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Valorar el impacto de la actividad prevista en todos sus derechos, no solo
en los derechos de protección, también en los derechos de desarrollo, en las oportunidades, en los derechos de identidad, de pertenencia, siempre sobre la base de evidencia científica disponible, no sobre impresiones ni sobre suposiciones, incorporando la voz de los propios niños, niñas y adolescentes, principales destinatarios de la regulación prevista. Y, por último, considerar el interés de la infancia y la adolescencia como prioritario frente a otros intereses legítimos, por supuesto. Con esto les agradezco la atención prestada y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones o preguntas consideren oportunas. Eskerrik asko.